Los robos y las injusticias en el fútbol existen desde tiempos remotos. No podemos dejar de mencionar algunos que han sido totalmente descarados que mancharon irremediablemente la pelota. Sin embargo, este caso es uno de los claros ejemplos de un asalto a mano armada en todo sentido de la palabra. La Copa Libertadores de 1981 enfrentó a los dos mejores equipos brasileños de la época, el Flamengo y el Atlético Mineiro. Convengamos de que es una de las rivalidades más picantes en todo el país, y el partido que vamos a recordar hoy es de los casos que más indignación desató en Brasil en toda la historia. Abróchense los cinturones porque esta historia tiene de todo y claramente los va a dejar con varias conclusiones al respecto. Antes de analizar todo lo que sucedió en aquel partido de la Libertadores, tengamos en cuenta que el Atlético Mineiro y Flamengo sostienen una de las rivalidades más fuertes del fútbol brasileño. Son más de 40 años en donde atleticanos y flamenguistas se han visto las caras en partidos muy picantes y de altísimo calibre. Todo comenzó en 1980 cuando Atlético Mineiro y Flamengo se enfrentaron en nada más y en nada menos que en el partido decisivo para llevarse el Brasileirao. La primera llave se iba a definir en el Mineirao, la entonces Casa del Galo, mientras que la llave de vuelta se definiría en el Maracaná. Para la desgracia del Atlético Mineiro, aquella final la ganó el Flamengo, pero es ahí en donde podemos ver ciertas pinceladas de uno de los episodios más escandalosos tanto en la historia de la Copa Libertadores como del fútbol brasileño. La Copa Libertadores de 1981 fue sin duda un punto de inflexión tanto para el Galo como para el Flamengo. En esos años, ambos equipos se habían consagrado como los mejores del fútbol brasileño, y en ambos lados había figuras de tremendísimo nivel, dentro de las cuales se destaca el Rey Reinaldo por parte del Atlético Mineiro y Zico por parte de Flamengo. Como si el destino quisiera que todo explotara, ambos equipos fueron emparejados en el mismo grupo. Nadie había imaginado o dimensionado tan siquiera de que aquella fase de grupos quedaría registrada en los libros Historia del Fútbol de América. Atlético Mineiro y Flamengo se enfrentaron por primera vez en la Copa Libertadores en Belo Horizonte. Ambas escuadras igualaron a los goles en un partido completamente peleado y en donde los dos empezaron pisando fuerte en la justa de América. Vai Éder, de canhota, olho no lance, do Atlético! Foi a Nápoles, vai o Nunes, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Lá vai ela, subida de Marinho, Tras un empate de 0 goles frente a Olimpia, el Galo enfrentó a su similar de Cerro Porteño, en tierras paraguayas. Una victoria albinegra de 1-0 despertaba por completo las ilusiones de poder avanzar a la siguiente fase. Tras una victoria de 1-0 sobre Olimpia en Belo Horizonte, Atlético Mineiro sacó un empate con ciertos tintes grises frente al Cerro Porteño. Estaba en la obligación de sacar buenos dividendos frente a Flamengo para clasificar a la siguiente ronda, o de lo contrario, todo se tendría que definir en un partido de desempate. Devagar melhora, olha lá, que bobeada! Ó, olha a barba crescendo, olha aí! Reinaldo vai fazer olho no lance, não é possível, vai entrar! En Río de Janeiro, específicamente en el histórico Maracaná, Atlético Mineiro sacó un empate de 2 goles que en automático confirmó la realización de un juego de desempate en cancha neutral. Es ahí en donde todo empezó a caerse para el Galo. Vantagem, olha aí, olho no lance, pode ser agora! Do Atlético! Cerca o 24, Heleno, João Neto entregou! Roubaram a carteira, é o Zita, olho no lance! Palinha, Cerezo, olha aí, Reinaldo, pode ser olho no lance! Do Atlético!
Sierra Dorada fue el escenario que se terminó eligiendo para que ambas escuadras se midieran en el duelo de desempate. Las condiciones del campo y las dimensiones del estadio eran las ideales para que se pudiera llevar a cabo el encuentro. Sin embargo, el hecho de elegir esa sede no cayó tan bien para la Linterna del Galo, mientras que para la Linterna del Flamengo le vino de perlas jugar en una cancha así. Se dice que la elección de Sierra Dorada fue orquestada por los flamenguistas. Incluso el presidente del Galo, el señor Elias Khalil, resolvió en decir esto: nosotros no necesitamos favores o ayudas de nadie. Tenemos el equipo y las condiciones para derrotar a Flamengo en cualquier lugar, ya sea en Sierra Dorada o en el mismo Maracaná. Vale decir que las ilusiones y las esperanzas del Galo se habían depositado en aquella generación que sin duda mereció más. Por otro lado, Flamengo también contaba con grandes nombres, los cuales se habían coronado campeones un año atrás. Los dos se jugaban absolutamente todo en aquel partido. Por si fuera poco, las cosas ya se estaban decantando para un solo lado de la balanza. El árbitro brasileño, de origen carioca, José Roberto Wright, fue designado por la comitiva de Conmebol para dirigir el partido. La falta de neutralidad desató la entendida indignación dentro del colectivo popular y dirigencial del Galo. El entonces presidente de la Conmebol, el señor Abilio de Almeida, dijo lo siguiente: al momento en que elegimos árbitros para que piten juegos de equipos del mismo país, la Conmebol no se preocupa por la neutralidad, ya que se eligen a quienes tienen las condiciones para dirigir estos partidos. Por increíble que suene, pero el Atlético Mineiro y el Flamengo viajaron en el mismo avión a Goiânia, despegando desde Río de Janeiro, haciendo escala en Belo Horizonte para luego llegar a destino. Incluso se barajó la posibilidad de que ambos equipos compartieran concentración, pero finalmente la idea no prosperó. Más de 71,000 almas se dieron cita en Sierra Dorada con la idea de presenciar un verdadero espectáculo de fútbol, pero todo fue lo contrario. Transcurrieron más de 37 minutos angustiantes y fúnebres en donde ninguno de los dos equipos había logrado romper con la igualdad a 0 goles en el marcador. Además, aquí viene lo más inverosímil de todo. Todo comenzó en el minuto 37 cuando Reinaldo le comete una falta por detrás a Zico. La acción en sí misma provocó su expulsión inmediata, desatando la indignación de todo el equipo en la cancha. Por otro lado, en medio del nerviosismo, el árbitro Wright empezó a dar manotazos al aire para intentar imponer su autoridad. Con un evidente bajón anímico, el Galo intentó contener lo más que pudo a Flamengo, quien claramente se estaba viendo beneficiado de la situación. De manera inexplicable, hasta la fecha, el árbitro se interpone en la acción después de un rebote. En un intento de recuperar el balón, Eder barre al árbitro, ganándose de esa manera la expulsión. La reacción de Eder fue totalmente lógica, puesto que preso de la impotencia de haber sido expulsado por una cuestión de ese calibre, se arrodilló en muestra de indignación. Por su parte, los jugadores de Flamengo solo contemplaban el caos. En aquel momento todo se rompió. La policía había ingresado en el campo para acercar al árbitro y los jugadores del Galo, conmocionados por lo que estaba pasando, amagaron con irse de la cancha. Por otro lado, el clima enardecido en el estadio era evidente, y en medio de la confusión y del caos, tanto Chicão como Palhinha fueron expulsados también, dejando al Galo con 4 hombres menos. La paciencia del público había llegado a su máximo límite, puesto que el partido se había paralizado por más de 20 minutos. Los jugadores del Galo evidentemente fueron pasados a llevar por el árbitro, y para añadirle la cerecita sobre el pastel, el Atlético Mineiro se había quedado con 7 jugadores titulares en campo. Increíblemente las acciones se reanudaron, pero ya todo estaba prácticamente sentenciado, puesto que al Galo le habían cercenado medio equipo, y además ocurrió una expulsión más. Todo se había terminado en la Libertadores, pero no así en otros aspectos. Figura central, José Roberto Wright. Termina a partida de uma forma melancólica no Serra Dorada, em Goiânia. 0-0. E no placar está lá, calma pessoal, os próprios dirigentes muito preocupados com a reação do público. Está lá, calma pessoal. Tras la vergüenza que acababa de ocurrir, el colegiado declaró lo siguiente: intenté llevar el juego hasta el final, pero los jugadores de Atlético que estaban en la cancha intentaron arruinar el espectáculo. Fue una total payasada y yo no podía permitir eso.
La dirigencia del Galo estaba preparando todo para que el partido fuese invalidado. Sin embargo, los alegatos y los argumentos fueron desestimados, confirmando de esa manera que el Galo no podría volver a jugar un partido de desempate. Sin duda, el partido vivirá en las páginas más infames de la historia, puesto que este tipo de situaciones serían más aberrantes en nuestros tiempos. Para el Galo, este partido siempre será sinónimo de injusticia. Esta historia es conocida prácticamente en todo Brasil, pero no muchos en este lado del mundo la conocen, y es ahora el momento de sacarla nuevamente a la luz.